Bueno, muchachos, ahora seguimos con transformación de fuente. ¿Qué es transformación de fuente? Es como coger una fuente de corriente y transformarla a una fuente de voltaje. Y viceversa, ¿cómo coger una fuente de voltaje y transformarla a una corriente? ¿Y para qué? ¿Con qué fin? Pues con qué fin es para poder resumir y tratar los circuitos mucho más sencillos y poder entenderlos. Esto se usa mediante la aplicación de la ley de Ohm. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, podemos transformarla en una fuente de voltaje, como muestra el circuito que está apareciendo a continuación, que me muestra cómo se transforma esa fuente de corriente en paralelo con la resistencia, que haría transformar una fuente de voltaje en serie con una resistencia. La corriente IA llega y se divide, nada más llega al punto donde está la resistencia, baja donde la resistencia. Entonces, como la corriente es igual a la división del voltaje sobre la resistencia, eso me dice la cantidad de corriente que pasa por ese punto. Pero si lo transformamos, entonces despejamos B y nos quedaría igual a la resistencia por la corriente. Significa que cuando el voltaje va directo a la resistencia, como lo mostré anteriormente en la figura 2, los punticos rojos, significa que hay corriente hacia la resistencia y la corriente golpea directamente a la resistencia, disminuyendo el voltaje con que va la corriente, no dividiendo la corriente y dándonos un voltaje de salida. Sucede lo mismo para los dos fuentes de voltaje, solamente que una tiene signo contrario, dado que el circuito que se transformó tenía signos contrarios a la fuente de corriente. ¿Ya? Entonces, para poder entender esto, se tiene que tomar en cuenta lo que tenemos escrito en este video, que una fuente de voltaje con una resistencia en serie se convierte en una fuente de corriente aplicando la ley de Ohm, B igual a R por I. Bueno, ahora seguiremos con una aplicación de transformación de fuentes, donde tenemos un circuito A que tiene una fuente de corriente en paralelo con una resistencia RB, y un circuito B que tiene una fuente de voltaje en serie con una resistencia RB. Debemos transformar uno en el otro, pero ¿cómo hacemos para transformar uno en el otro? Debemos tener en cuenta primero, en el circuito A, el sentido de la corriente, hacia dónde se dirige, qué sucede con la corriente cuando llega a cierto lugar, en este caso a un punto, a un nodo. ¿Qué va a suceder? Entonces, según el video, ese punto es una división de corriente, en donde podemos aplicar la ley de Ohm en ese punto. Podemos aplicar la ley de Ohm, donde nos va a decir que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, y si despejamos esa ecuación, nos va a decir que el voltaje es igual
a la resistencia por la corriente. O sea que el voltaje es una sucesión de una resistencia por una corriente, y como están en una ecuación lineal, significa que es un circuito serie. En el circuito A vimos cómo se divide la corriente en dos. Eso nos confirma que en la ley de Ohm, cuando hay un nodo, un punto, hay una división de corriente, en donde la corriente se divide por cada rama, donde está la rama de RA y la rama de RB. Entonces podemos decir que la corriente que pasa en ese punto es la corriente de la fuente igual a la corriente de la resistencia RB más la resistencia RA. Por ahora eso es todo, compañeros. Estamos hablando en el siguiente video.